EDET, nos va a tratar de explicar un poco, a ver, qué viene implicando esta quita de subsidios y cómo también se puede inscribir en este registro de acceso a los subsidios a la energía. Decíamos, estamos con Guillermo Autino, que es responsable de comunicación de EDET. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Indalecio? Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto saludarte. Contanos un Igualmente. poco cómo viene qué implica y qué es esta quita de subsidios que está ya en camino. A ver, acá no es solo la quita de subsidio, hay que, en primer lugar, entender, como siempre decimos, que la factura tiene como tres componentes principales. Ujú. Uno es el valor agregado de distribución, que es el ingreso de la empresa distribuidora para el mantenimiento de la red. Hay otro componente que es el abastecimiento y el transporte, que básicamente va a cubrir los costos de generación y transporte, y después están los impuestos. En este caso, la última resolución de la Secretaría de Energía y Nación y confirmada por el ERCEP de manera local, determina nuevos precios estacionales al valor de la energía desde junio hasta octubre, y además hace una nueva quita de subsidios, que ya viene este proceso desde fines del año 2022, esto se puso en vigencia a partir del 19 de junio, la semana pasada, y marca nuevos topes de consumo subsidiado para los residentes, principalmente o en realidad apuntado al segmento N2 de menores ingresos y al segmento N3 de ingresos medios, ¿no? Esos son los tres componentes principales de esta nueva resolución, los tres cambios más significativos que, como decía, van directamente a este ítem de la factura que es abastecimiento y transporte, que va vinculado al consumo de energía básicamente, y no así a lo que es valor agregado de distribución. En esta definición, y un poco tratando de explicar lo que consultabas vos, Sí. básicamente hay un nuevo precio de la energía, que es un poco más alto, aumenta el precio de la energía, pero en paralelo a eso, recordemos que el segmento N2, que es el segmento de menores ingresos, tenía todo su consumo subsidiado, no tenía tope de consumo subsidiado. Ujú. Esta nueva resolución determina un tope mensual de consumo subsidiado de 350 kilovatios hora, en el caso de menores ingresos. Y en el caso de ingresos medios, se reduce, el tope anterior era de 400 kilovatios por mes subsidiados, se reduce a 250 kilovatios hora por mes Sí. subsidiados, por lo cual cualquier consumo por arriba de esos topes subsidiados se pagan a tarifa plena. Bien, bien. O sea, de nuevo estamos en esta etapa, bueno, como ya se viene dando, donde se castiga el mayor consumo, digamos. Básicamente lo que hace la Secretaría de Energía y Nación es determinar, de acuerdo a su consideración de lo que es el consumo promedio, determinar cuál es el volumen que debe subsidiar a los distintos segmentos, ¿no? Ese volumen de kilovatios subsidiados lo define la Secretaría de Energía y Claro. Nación y es lo que se aplica. Lo que sí hay una diferencia importante, y por eso un poco la recomendación desde la empresa con respecto al comportamiento de consumo, hay una diferencia muy importante entre el kilovatio subsidiado y el kilovatio no subsidiado. Por lo tanto, mientras más nos alejemos de ese tope de kilovatio subsidiado, mayor va a ser el impacto en la factura en ese ítem. Ahora te hago una consulta, Guillermo. ¿Qué Sí. tanto es o qué tan importante es esa cantidad de kilowatts que están subsidiados? O sea, si esos 200 y pico que vos hablabas, ¿es un consumo que relativamente puede, siendo moderado, alcanza para una familia tipo? ¿Es un consumo realmente bajo y sí o sí uno se pasa, digamos, entre comillas, en la factura mensual o en el consumo mensual, como para tener una referencia, digo, de quienes por ahí no sabemos qué Claro. tan mucho o tan poco es? Perfecta, muy buena la pregunta. Primero pensemos que hay una cuestión de temporalidad, ¿no? Mm. No se consume de la misma manera durante todo el año, pero si nosotros tomamos el caso de Tucumán, el consumo típico de Tucumán, nosotros tenemos aproximadamente un 60% de los clientes que consumen desde los 50 de los 250 kilovatios para abajo. Bien, Es decir, es muy representativa la franja que está dentro de esa cobertura. perfecto. Y aquellos sectores vulnerables de menores ingresos
tienen 100 kilovatios más subsidiados, pues llegan a los 350. Consideramos que con un consumo adecuado y eficiente está bien la cantidad de kilovatios, pero también es lógico que no todos consumen igual, no todas las composiciones familiares y de viviendas son iguales. Claro. Entonces es muy relativo a cómo vive cada familia, cuántas personas habitan la casa, a qué tipo de equipamiento tiene, si es eficiente, si no es eficiente. Hay un montón de factores que entran en juego, pero estadísticamente, como te decía, el 60% de los clientes, el cliente más, el cliente típico de Tucumán consume alrededor de los 250 kilovatios. Bien, bien. O sea que no, claro. Entonces sí es considerable la franja que cubre el subsidio, digamos, sí es considerable. Sí, de todas maneras, es un tema al que tenemos que prestar atención. Es un tema que nosotros como consumidores tenemos que empezar a aprender, a Sí. conocer, a ver en la factura cuánto consumimos, cuál es nuestro comportamiento de consumo, y eso nos va a permitir también adecuar nuestro comportamiento, o por lo menos saber de qué manera estamos consumiendo y si podemos tomar medidas que mejoren esa situación en cada uno de los hogares, ¿no? Mm. Esto tiene que ver directamente, Guillermo, con estas expresiones que venimos escuchando todos en nuestros entornos de, impresionante cómo me llegó el aumento que me llegó en la boleta de la luz. También se da con la boleta de otros servicios, pero bueno, en este caso Sí. estamos hablando con vos. Tiene que ver con esto, con este incremento en el costo de la energía, con esta quita de subsidios que prosigue, bueno, con lo que nos estaba explicando recién. Sí, este es un camino que empezó hace un tiempo. Recordemos que desde el 20 de abril hubo una resolución, el 1 de febrero a nivel nacional, que acá se empezó a aplicar el 20 de abril, que apuntaba a la quita de subsidios principalmente a las tarifas residenciales N1 de altos ingresos, sociales, industriales y agrado público. Eso fue hace aproximadamente 2 meses. Sí, Esta nueva resolución marca un precio estacional, pero afecta principalmente la quita de subsidios a sectores residenciales que en el caso anterior no habían sido afectados, como los N2 y los N3. Ese es un poco claro. este nuevo precio estacional va a afectar a todas las tarifas, pero el impacto fuerte va a ser en los sectores de los segmentos residenciales N2 y N3. ¿Por qué? Los otros sectores ya venían con un camino de quita de subsidios, Claro, por tanto claro. el impacto va a ser menor. Y principalmente, como te decía, superar estos límites subsidiados y pagar kilovatios a tarifa plena hace que el impacto en la factura sea mayor. Entonces hay que tratar de mantener el consumo dentro de los kilovatios subsidiados, y ahí viene un poco la recomendación también para la inscripción en el registro de acceso a los subsidios a la energía, ¿no? En el RACE. Sí. Es algo que si tuviéramos que definir 2 líneas que estamos tratando de comunicar fuertemente, es un consumo lo más eficiente posible, justamente para que el impacto en la factura no sea muy alto, y por otro lado la inscripción en el RACE o la verificación de datos en el RACE, ¿no? Y ahí hay un tema que te pido tomarme la licencia para poner mucho énfasis. Sí. Hay mucha gente que hizo el formulario solicitando el subsidio, pero hay un grupo grande de clientes que tienen el subsidio, principalmente el segmento N2, pero que nunca hicieron el formulario. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando se puso en marcha el programa de subsidios, hay un grupo grande de clientes que el Estado le otorgó de manera automática, por su situación de vulnerabilidad, Sí. el segmento N2. Esas personas, por más que estén percibiendo el subsidio, si no hacen el formulario, si no completan el formulario, hasta el 4 de agosto lo pueden perder. Ahí me Entonces, es muy imagino. importante Sí, diferenciar. Tengamos el subsidio es una cuestión, pero que hayamos hecho el formulario es otra. claro. Entonces, el que nunca lo haya hecho, que no recuerde haberlo hecho, que tenga dudas, que ingrese a la página de Energía de Nación, que es www.argentina.gov.ar/subsidios, y verifique si efectivamente ha hecho el trámite. Claro. Porque si no, a partir del 4 de agosto va a pasar a ser como si fuera N1 de altos ingresos, y obviamente los valores en la factura están vinculados a ese segmento. Claro, claro. Ahí estamos viendo la página, es un formulario, mientras hablamos con vos, Guillermo, un formulario bastante sencillo. Y pensaba, por ahí justamente en los sectores más vulnerables, quizás no tienen la posibilidad de conocer que tienen que hacer este trámite. Y ahí me surge la pregunta si lo hablaron o le pidieron
asistencia para esto, para llegar a esos sectores, no sé si al ente regulador, a algún área del gobierno en particular? Nosotros estamos haciendo, una acción, esta acción de comunicación directa para que toda persona que pueda acceda al formulario y demás, pero además estamos haciendo un trabajo específico también que se va a llevar adelante durante todo el mes, tratando de alcanzar de manera directa y personal a todos aquellos clientes que consideramos que pertenecen a un segmento y que puedan no haber realizado el formulario. Bien. Está haciendo un trabajo fuerte en eso y un poco también esta intención de pedirles a ustedes que colaboren es justamente porque hay mucha gente que por ahí no está teniendo acceso, no tiene conocimiento, da por sentado que como tiene el subsidio va a permanecer. Quien haya hecho el formulario alguna vez, el formulario va a seguir vigente. Claro. El formulario no se cae ni se modifica. Sí. Lo que puede pasar es que esté recibiendo el subsidio, pero que nunca hizo el formulario. Y esa persona sí puede perder beneficios, se va a encontrar de un mes al otro, que ha pasado de ser del sector de menores ingresos, ha pasado al segmento de ingresos altos, y eso se va a reflejar en la factura, y es una determinación que se hace directamente en Secretaría de Nación, no tiene participación ninguna de las distribuidoras del país. Te hago dos preguntitas más. Una, Sí. ¿Qué tanto queda de, que no es algo de EDET, es del servicio de energía de todo el país y de la empresa distribuidora de todo el país? ¿Qué tanto queda, cuánto falta más de quita de subsidios? O sea, ¿cuánto más tenemos que esperar ponerle que aumente el costo de la electricidad a nosotros los usuarios? Te pregunto porque hablábamos hace unos días con un economista y le consultábamos lo mismo en relación a los precios relativos en general. Y él hablaba, bueno, ya no queda tanto del camino tampoco en los servicios. Por eso ahora te quería ver si específicamente en el de la electricidad tenemos que esperar mucho más todavía o el camino sigue estando largo. A ver, la primera respuesta rápida es decirte que son decisiones de cuál va a ser la política energética a nivel nacional. Sí. Pero para no esquivar la pregunta, lo que hay que entender también es que una parte es lo que tiene que ver con el subsidio, Sí. pero está directamente vinculado al costo. Claro. Independientemente del monto que subsidia el Estado Nacional, si el costo aumenta, o aumenta el subsidio o aumenta el precio. Claro, entiendo. Tengamos en cuenta que gran parte del costo de generación está vinculado al gas. Claro. Porque se necesita gas como insumo para las centrales térmicas. Como el gas está dolarizado, toda vez que los precios de generación sean más altos, el Estado va a tener que tomar la decisión de si traslada ese costo mayor a la tarifa o lo cubre con subsidios. Está bien. Para dar una respuesta y no esquivarla, pero todo depende de cuál sea la política nacional al respecto. Claro. Pero yo a lo que iba, además, que está clarísimo lo que me decís, obviamente depende de la política nacional, los plazos, tiempo y qué decide hacer. Pero de lo que ya venía subsidiando, no tiene que hacer ajustes, es decir, necesito sacar estos subsidios que ya daba, como pasó en algún momento años atrás, ¿me entendés? Más allá de las variaciones del precio del dólar. Perdón, Sí. no sé si me perdí alguna parte. No, dale, tranquilo. El Estado todavía sigue subsidiando una parte importante de los costos de generación, Bien, sin duda. bien. Es decir, que todavía no está cubriendo los clientes, por llamar de alguna manera, o el aporte de las distribuidoras a la mesa no está cubriendo la totalidad del costo de generación y transporte. Bien. Gracias Guillermo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y lo que necesiten a disposición. Gracias. Hablamos con Guillermo Autino, que es el responsable de comunicación de EDET, explicándonos un poco toda la quita del subsidio, los incrementos que viene teniendo la tarifa. Y muy importante, si tienen subsidio, sí o sí tienen que llenar el formulario, si nunca lo hicieron, en el registro de acceso a los subsidios a la energía, porque si no, corren el riesgo de perderlos. Bueno, cambiamos.